Shalom, buenas tardes a todos. Primeramente bendecimos el nombre de nuestro Creador, Adonai Elohim. Damos gracias porque nos ha protegido de la pandemia. Damos gracias por su amor. Damos gracias por su misericordia, por su paciencia. Y bueno, le rogamos a nuestro Creador que sane a todos aquellos que se han enfermado, que se han infectado de la pandemia. Que nuestro Creador tenga misericordia. Agradecemos a nuestro maestro, a nuestro rabino y guía espiritual, Yeshua HaMashiach, y al Ruach HaKodesh, por enseñarnos la palabra, la Torah, enseñarnos la correcta interpretación de las parábolas, de los proverbios, del mashal, el significado. Y hoy vamos a estar estudiando ahí en el libro de Mateo, de Matillahu, en el capítulo 12, en el verso 38. Y hoy vamos a estar estudiando esta enseñanza, este estudio acerca de lo que nuestro rabino, nuestro maestro, le dijo a los sabios, a los jajamins. Nuestro rabino dijo, bueno, ustedes ven y no perciben, oyen y no entienden sobre el reino de Adonai, de Elohim. Entonces fíjense, una de las cosas que hoy vamos a estar estudiando es que, como les comenté, nuestro maestro, nuestro rabino, él nos ha enseñado el propósito, el significado de las parábolas de los proverbios, que se conoce como en hebreo el mashal. Entonces, una de las cosas que hay es que en todas las palabras que hablaron los profetas, como el rey David, lo que dijo, vamos a ver lo que dijo él en uno de los salmos, que bueno, yo creo que todos lo han leído, lo conocen, en el Salmo 78. Y dice ahí la palabra de nuestro Creador, y dice ahí en el Salmo Tehillim 78, en el verso 2, dice: te alabaré, dice, te hablaré en parábolas y misterios ocultos desde la antigüedad. En el mashal o en el proverbio, capítulo 1, en el verso 2, dice que el mashal dice son palabras para aprender sabiduría, instrucción, para entender palabras que expresan profundo discernimiento. Pense. Y dice, para alcanzar una vida de disciplina inteligente, para entender justicia y verdad, para dirigirse en justicia. Fíjense, entonces una de las cosas que hay, vamos a estudiar esto de lo que dice este salmo. Y dice, te hablaré en parábolas. Y bueno, una de las cosas que hay es que ¿por qué nuestro rabino, por qué nuestro Mashiach, por qué nuestro Salvador hablaba en parábolas? ¿Ves? Entonces, si las parábolas, si el mashal nos revela cosas ocultas desde la antigüedad, porque todo esto de las parábolas y los proverbios, el mashal, dice que es para aprender sabiduría, para aprender instrucción, para entender palabras de expresión profunda, de discernimiento. Entonces fíjense cómo vamos a estudiar esto y cómo lo vamos a entender, porque dijo nuestro rabino, dijo él, ustedes oyen, pero no entienden. Ustedes ven, pero no perciben. ¿Ves? Entonces, como les comenté acerca de cómo nuestro rabino, él habló con los sabios y les dijo así, o sea, los jajamins:
Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que en esto es donde nuestro rabino nos enseña sobre quiénes son las personas que están equivocadas y que no son verdaderamente sabios, aunque muchas personas los consideran como sus sabios, como sus jajamins, como dicen, bueno, los sabios son los ancianos y debemos de darle respeto y reverencia a los ancianos, pero nuestro Mashiach está diciendo, bueno, es que un sabio se va a conocer por la sabiduría. Entonces fíjense, si el rey Salomón, el rey David, Moshe hablaron de la manifestación del Hijo de Elohim, de nuestro Salvador, de nuestro Mashiach, y eso no se entendió, fíjense, se oyó y no se entendió porque lo hablaron los profetas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los sabios? ¿Ves? Entonces, fíjense, lo que vamos a estar estudiando es que nosotros también en este tiempo hay muchas personas que dicen, bueno, yo leo la Torah, yo leo la Escritura, pero también no la entiendo. Entonces está pasando algo. Y hoy mientras estamos, como les comenté, que solamente por la instrucción de nuestro rabino y del Ruach HaKodesh vamos a llegar al entendimiento de la Escritura. Fíjense, una de las cosas que hay, que nuestro rabino dijo, que las parábolas, han sido reveladas para los discípulos. Las parábolas, los proverbios, el mashal, ha sido revelado para los discípulos, pero no para la audiencia, no para el público. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro rabino? El mashal es revelado para los discípulos, pero no para el público. Y dijo él, por eso yo les hablo en parábolas, para que oigan, pero no entienden, para que vean, pero no perciben. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con mucha gente? Y entonces vamos a estudiar esto, porque como les comenté, nuestro rabino está diciendo, las parábolas, el mashal, está revelado para los discípulos. No es para cualquier persona. Y aquí es donde mucha gente va a entrar en eso de el chocar. Porque, como les comenté, nos vamos a evaluar, como la semana pasada estuvimos estudiando lo del Ayin Tová, del ojo malo. O sea, tenemos un ojo bueno o tenemos un ojo malo. Y ahora lo que vamos a estar estudiando es que si nosotros somos discípulos, o solamente somos una audiencia, somos un público que escucha el mensaje, que escucha las parábolas de nuestro rabino y no las entiende. ¿Ves? Ahora, que qué tremendo. Pense que si los sabios, fíjense, como les he comentado, muchas personas dicen, bueno, nuestros sabios, y seguimos las enseñanzas de nuestros sabios, y seguimos las costumbres de nuestros sabios. Pues sí, que bueno, por lo menos para mantenerse ocupados, y no estar ahí vagando en el mundo. Fíjense, pero si fueran así sabios, fíjense, como dicen, bueno, esto es lo que dijo Rashi, esto fue lo que escribió Maimónides, y esto fue lo que dijo quién sabe quién, y bueno, vamos a utilizar el Talmud, vamos a utilizar la Gemara y vamos a utilizar la Mishnah para poder entender estos versos, esto que está diciendo aquí la Torah. ¿Ves? No, nosotros no vamos a agarrar ninguno de esos libros. Vamos a estudiar lo que nuestro rabino, nuestro Mashiach, el gran maestro de Judá, nos enseña y nos habla. Y él está diciendo, los discípulos, dice, son los que se les revela el mashal, el proverbio. Entonces nosotros, si somos discípulos,
Tenemos la revelación y entendemos. Podemos ver y podemos percibir. Podemos oír y podemos entender. Fíjense, ¿y cómo es que pasa eso? Porque solamente los discípulos son los que obedecen a su maestro. Los discípulos son los que tienen reverencia y respeto a su rabino, al verdadero rabino. Porque hay mucha gente que respeta a los rabinos, como dicen, bueno, hay que respetar a los ancianos. Y mientras yo he estudiado, fíjense, he encontrado que dicen los rabinos que hay que reverenciar más al rabino que a tus padres. Que hay que tenerle más respeto y más reverencia. Y que no puedes discutir y no puedes como argumentar y decirle a tu maestro que está equivocado y que eso no está bien y que no son así las cosas. Entonces dicen que eso es murmurar. ¿Cómo es que todo esto se ha escrito en la Gemara y en el Talmud? Fíjense, porque todo esto lo han sacado de lo que pasó con Moshe. Cuando el pueblo de Israel murmuró en contra de Moshe y de Aarón, de sus hijos. Y entonces vino una plaga, vino una pandemia que castigó a todos los que murmuraron. Entonces ellos dicen, bueno, entonces no se deben de murmurar a los rabinos, a los sabios. Pero nuestro Mele, nuestro rabino, Yahshua HaMashiach, él es el verdadero rabino. Él es el verdadero maestro. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya el sufrimiento, ya cómo iba a ser llevado al madero, ya estaba revelado. Fíjense, por el propio Moisés, por el rey David y muchos profetas y los sabios no pudieron entender ni percibir la profecía. Qué tremendo, ¿verdad? Que los profetas hablaron de un tiempo exacto, de la aparición de nuestro Mashiach. Y eso no se pudo percibir ni entender. Entonces, ¿qué clase de sabios tenemos? Fíjense. Pero hoy en lo que nos estamos enfocando es que si nosotros somos discípulos, tenemos evidencias. No simplemente son palabras. Porque si son palabras, entonces estamos perdidos y confundidos y no entendemos. Fíjense, en el tiempo de nuestro Mashiach, hubo un hombre, un jajamín, que se llamaba Nicodemo, un maestro de la Torá, un maestro de Israel. Y él no entendía acerca de lo que hablaba nuestro rabino. Eso lo pueden leer ahí en el libro de Yohanan, en el capítulo 3. Y pueden leer todo el capítulo para que vean sobre lo que nuestro maestro, nuestro rabino le habló a Nicodemo. Porque este hombre no entendía. Él dijo, ¿cómo es necesario que yo nazca otra vez? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que yo puedo entender la Torá? Pense, a veces nos llenamos de mucha religión. Decimos, bueno, yo tengo quién sabe cuántos años leyendo la Torá, voy a la sinagoga, voy a la iglesia, voy a quién sabe dónde. Pero no ha pasado nada porque no has cambiado. ¿Ves? Como les he comentado y les sigo comentando que tenemos 4 fundamentos en la Torá. Y si esos 4 fundamentos no los estudiamos a profundidad, como dicen, vamos a estar flotando ahí en la superficie del agua. Porque no queremos ir a lo profundo. Fíjense. Y como les he comentado en otras enseñanzas, fíjense. ¿Cuáles son los 4 fundamentos que tenemos en la Torá? Fíjense. Que tenemos que estar seguros que estamos siguiendo la verdad. Que tenemos que estar seguros que nosotros somos sadiks, que somos justos, que somos generosos, que tenemos una Ayin Tová, que vemos la necesidad y la suplimos.
que somos personas que tenemos shalom, porque vivimos en culpa, porque podemos perdonar, porque podemos olvidar, que somos personas que entendemos lo que es la Kedushá, que entendemos qué es el Siniú, que sabemos hacer una diferencia en los alimentos, fíjense, sobre lo que es kasher o kashrut, fíjense, que sabemos elegir conforme la Torah nos está enseñando sobre la alimentación. Y si cuando estudiamos estos 4 fundamentos vamos a encontrar que estamos faltos en alguna área y tenemos que trabajar, fíjense. Entonces fíjense, si tenemos estos fundamentos pero no estamos seguros que estamos siguiendo la verdad, fíjense, porque nosotros decimos, como dice la Torah, somos personas que vivimos por la fe, que vivimos por emuná y por bitajón. Fíjense, que eso significa que estamos seguros que estamos siguiendo la Emet Torah. Fíjense, ¿y qué es lo que dice nuestra Mashiach? Hay un solo camino a la verdad. Hay un solo camino a la vida eterna. Hay un solo camino al Padre, al Abacados. Y dijo él, ese soy yo. ¿Ven? Entonces estamos siguiendo a nuestro rabino. Somos sus discípulos. Y dice él, el mashal, las parábolas y el proverbio es revelado a los discípulos. Y nosotros entendemos. Oímos y entendemos. Y vemos y percibimos. Dice, ¿cómo es que pasa eso? En una ocasión, fíjense, todos conocen la historia de Eliseo. Cuando él, aquel asirio, aquel hombre que tenía lepra y lo visitó. Y le dijo, bueno, ve al río Jordán y sumérgete 7 veces en el río Jordán y te vas a sanar, la lepra se va a quitar. Entonces este hombre dice que él no quería, que decía, bueno, vine de muy lejos y vine a ver al profeta y ni siquiera sale a verme. Y luego me dice que vaya y me bañe en un río que tiene lodo, que el agua está sucia. Y este hombre está molesto. O sea, está demostrando su orgullo, su arrogancia y que no es una persona humilde. Qué tremendo, fíjense. Lo que hace el Creador para que las personas se humillen. El Creador no sale a encontrar una persona cuando es soberbia. Y si nosotros no entendemos y no oímos es porque tal vez tenemos soberbia. Tenemos orgullo. Y no lo queremos dejar. Fíjense. Este hombre decide irse. Fíjense, pero su sirviente le dijo, oyes, si el profeta te mandara a hacer algo diferente y grande, ¿no lo harías por tu sanidad? Lo convenció. Este hombre se metió ahí, se sumergió las 7 veces. La lepra se le quitó, se le desapareció. Este hombre regresó a darle toda esa cantidad de dinero que llevaba y la ropa esa lujosa que llevaba. ¿Ven? El profeta le dijo, los milagros no se venden. Todo lo que hace Adonai, todo lo que hace Elohim, no se vende. Así que el profeta no admitió nada. Porque así es como funcionan los ministerios. Donde están vendiendo, fíjense, los mensajes. Te vendo el libro, te vendo el CD, te venden la alabanza, te venden... Todo lo hacen en un mercado. Fíjense, por eso tenemos pandemia. Porque no se está oyendo y no se está escuchando lo que el Creador, lo que el Ruach HaKodesh, lo que nuestro Mashiach nos está diciendo.
Fíjense, y lo que les quiero llegar a contar es esto, que el criado del profeta, una persona ambiciosa, fíjense, después de que se fue este hombre ya sanado de la lepra, el criado de Eliseo fue tras este hombre y le pidió, fíjense, le pidió riqueza, vestido, ropa, y regresó otra vez con Eliseo. Porque lo que les quiero decir es que un jajamín percibe y entiende. Cuando Eliseo, el gran jajamín, el gran profeta, llegó a su criado y le dijo, ¿de dónde vienes? Y le dijo, no, yo he estado aquí. Y le dijo, ¿por cuánto tú has ambicionado y te ha entrado la ambición? Has mentido. La lepra de este hombre se te va a pegar a ti y a toda tu familia. Fíjense. El jajamín, el profeta, percibe. Ve y percibe. Se le dice el mashal, se le dice el proverbio y lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los sabios? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nuestro Mashiach dijo, yo ya les he dado al Ruach HaKodesh para que entiendan y para que perciban. Y les voy a decir cuál es el problema, por qué la gente no percibe. ¿Por qué la gente no entiende? Porque la gente no ha hecho el arrepentimiento. No ha hecho la teshuvah. Sí, la gente no ha hecho teshuvah. Por eso la gente no entiende, no oye. Porque los discípulos hacen teshuvah. La enseñanza que tenemos de nuestro rabino es que todos los discípulos que fueron llamados al ministerio, él les dijo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Se levantaron y siguieron al maestro. Él nos está diciendo a todos, sígueme. La escritura nos enseña y dice que hubo algunos maestros que dijeron, déjame, voy a enterrar a mi padre. Él dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Y así tantas personas que ponen tantos peros. Déjame, me hago rico. Déjame, me supero. Déjame, me gradúo. Deja que mi matrimonio esté bien. Deja que quién sabe qué. Están prolongando el tiempo, están poniendo muchos peros. Y dijo nuestro maestro, dijo nuestro rabino, el que ara y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo. Una persona tiene que decidirse y decir, yo voy a ser tu discípulo y te voy a seguir. Fíjense. Entonces lo que le está enseñando, fíjense, nuestro rabino, y dice, le dijo a Nicodemo, en el capítulo 3 del libro de Yohanan, le dijo, es necesario que nazcas otra vez para que veas el reino de Elohim. Si una persona no hace teshuvah, no puede ver el reino de Elohim, no lo puede entender. Pues, si una persona no nace del agua y de la Torah, del Ruach, no puede entender y no puede percibir. Porque dijo nuestro rabino, lo que ha nacido de la carne se mantiene en la carne. Y el que ha nacido de lo alto, del Ruach HaKodesh, es como el aire, que no lo ves, pero ves el efecto. ¿Ves? Entonces las personas
que no han hecho una teshuvá genuina de entregar su corazón, no pueden entender, no pueden ver. Y el mandamiento de la Torah dice, llamarás a Adonai, a Elohim, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. La gente, fíjense, la gente ha hecho esto. Le han dado su vida, su alma, los recursos, sus fuerzas, pero no le han dado el corazón. Mucha gente se quiere reservar el corazón. Pero como dijo Jeremías, el corazón del ser humano es perverso. Nuestro rabino, él dijo, todas las maldades, todas las perversidades salen del corazón. Entonces una persona no entrega el corazón, no ha hecho teshuvá. Porque dijo nuestro rabino, y también lo dice el Salmo. El Salmo 24 dice, que ¿quién estará en el monte Kadosh? ¿Quién subirá al monte Kadosh? En Mateo 5 dice, felices y benditos los limpios de corazón, porque ellos verán a Yahweh. ¿Ves? Entonces, si nosotros le entregamos el corazón a nuestro rabino, Yahshua HaMashiach, a nuestro Abba, Él lo va a cambiar, Él lo va a limpiar. ¿Ves? Vamos a ver lo que nuestro rabino le preguntó o le dejó de tarea a los maestros, a los sabios. Ahí en Mateo 12, en el verso 38, fíjense lo que sucede ahí. Y dice ahí, entonces algunos de los maestros de la Torah dijeron, Rabí, queremos ver que hagas una señal, que hagas milagros. ¿Ves? Están pidiendo señales y milagros. ¿Cuántas personas, cuántos rabinos, cuántos maestros, cuántos pastores están pidiendo una señal? Porque no entienden el mashal, porque no entienden los proverbios, porque no entienden las parábolas, porque no entienden la alegoría. Fíjense, dice en el verso 39 que nuestro rabino, nuestro maestro de la Torah respondió, una generación malvada y adúltera quiere una señal. ¿Ves? Una generación malvada y adúltera quiere señales. Y dijo nuestro rabino, no habrá señal que se les dé. Solamente se les va a dar la señal del profeta Jonah. Dice en el verso 40, como estuvo Jonah en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, el Ben Adam, dice, en las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches. Dice, la gente de Nínive se levantará en el juicio, dice, con esta generación y la condenará. Porque a los de Nínive, dice, cuando Jonah les predicó, se volvieron de sus pecados a Elohim. Y he aquí, uno mayor que Jonah está entre vosotros. Entonces aquí, fíjense, en esta parte de esta señal que nuestro maestro y nuestro rabino le dio a los ajamins y les dijo, esta es la señal para ustedes. Ustedes quieren señales y quieren milagros, les voy a dar de tarea esta señal para que piensen en ella y para que me den una explicación de qué se trata
¿Qué quiere decir? Y entonces fíjense, esa es la tarea que nosotros tenemos ahora. ¿Qué significa y qué quiere decir? Y dice la Escritura que nuestro rabino se dio vuelta y se fue y los dejó pensando. Así de igual manera como cuando él dijo, ¿de quién es hijo el Mashiach? ¿Es hijo de David? Como a David le dice, Señor Adonai, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ni un rabino y ni un maestro le pudo contestar. Otra vez, nuestro rabino da una tarea a todos. A todos como discípulos. Y nosotros como discípulos. Dijo nuestro rabino, ustedes ya tienen la revelación. Pero la gente, el público, los que no son mis discípulos, les hablo por parábolas. Fíjense, una de las cosas tremendas que hay es que cuando se oye una parábola, un proverbio, un mashal, es para incitar al oyente al estudio de la Torá. Cuando una persona escucha un proverbio, no lo entiende y dice, ¿qué quiere decir el proverbio? Entonces lo que está haciendo el maestro, lo que está haciendo el sabio, lo que está haciendo el rabino, quiere incitar a la persona al estudio de la Torá. ¿Qué es? Entonces, cuando las personas oyen las parábolas, tienen que estudiar el propósito, el significado, de qué se trata el evento, cuándo va a pasar el evento, y es un montón de investigación y de estudio. Entonces, todas las personas y todos los oyentes están siendo incitados a estudiar la Torá. Y la Torá hay que escudriñarla. Dice, hay que escarbar para encontrar las perlas, para encontrar el oro. ¿Ven? Entonces nuestro rabino está diciendo, ¿qué significa esta señal de Jonah? ¿Ven? Porque dice la Escritura, fíjense, que nuestro rabino dijo él, en el verso 40, como Jonah estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice, así estará el Ben Adam en las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches. La gente de Nínive se levantará en el juicio, dice, en contra de esta generación y la condenará, porque los de Nínive, dice, cuando Jonah les predicó el arrepentimiento sobre la Teshuvá, se volvieron de sus pecados a Elohim. ¿Ves? Hay mucha gente que no sabe sobre la historia de Jonah. Así como los rabinos dijeron, qué bueno ha salido de Nazaret. En Nazaret no ha habido ni un profeta. Bueno, en Nazaret no ha habido un profeta, pero en Galilea sí nació un profeta. Nazaret, de Nazaret a Gali, son alrededor de 4 kilómetros de distancia. Entonces, Galilea, fíjense, está en el área de Judá. Fíjense. Entonces, Jonah nació en Galilea. Fíjense. Nuestro maestro, nuestro rabino, nació en Belén, pero creció en Nazaret. Porque tenemos muchas relataciones, mucha profecía de los profetas, sobre todas las apariciones, como les comenté la otra vez, que los rabinos en el Talmud de Babilonia escribieron sobre los 4 artesanos, pero ellos sacaron todas estas conclusiones de los diferentes profetas que hablaron en los diferentes lugares de las manifestaciones donde iba a surgir nuestro Mashiach.
diferentes profetas hablaron de diferentes lugares donde iba a aparecer nuestro Mashiach. Entonces de ahí sacaron las conclusiones que se escribieron de los 4 artesanos en el Talmud de Babilonia. ¿Ves? Como les comenté, que antes de que nos pongamos a estudiar, hablamos de algo, bueno, tenemos que tener conocimiento, estudio de algunas otras religiones sobre lo que están hablando, sobre lo que están diciendo. Pero nosotros que vivimos por la fe, por la emuná, por bitajón, que estamos seguros que estamos siguiendo la verdad, entonces estamos nosotros conociendo la mentira. Entonces, como dijeron en aquel tiempo, los sabios dijeron, bueno, no ha habido un profeta de Nazaret. Bueno, pero de Galilea sí. Está a 4 kilómetros de Nazaret. Ahora, en el tiempo de Jonás, fíjense, que él vivió. Él vivió en el tiempo de uno de los reyes de Israel, de Jeroboam II, hijo de Joás. Fíjense, más o menos 780 o 790 años antes de nuestro Mashiach vivió Jonás. Ahora, ¿por qué Jonás? ¿Por qué Jonás fue enviado a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento? ¿Ves? ¿Por qué Jonás fue enviado a Nínive, al extranjero, a predicar un mensaje de arrepentimiento de Teshuvá? Eso es lo que nuestro rabino está diciendo. Les voy a dejar de tarea la señal de Jonah para que la estudien y para que vean que lo que pasó en la vida de Jonah, fíjense, que ahí hay una profecía de que el hijo de Adonai estaría en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Fíjense, 790 años antes del nacimiento de nuestro Mashiach, ya se estaba revelando una profecía. La vida de Jonah, la vida de este profeta, lo que hizo, lo que habló, lo que predicó, fue una revelación. Fíjense, futura. Y entonces nuestro Mashiach, él la va a llevar a cabo. Fíjense. Ahora, una de las cosas, fíjense, en el tiempo de Jonah, Israel goza de una estabilidad económica. Fíjense. Se expandió Israel. Conquistó. Sacó a otros países que habían invadido. Se expandió Israel. Fueron tiempos prósperos. En el tiempo de Jeroboam, este rey gobernó por 41 años. Fíjense. ¿Qué fue lo que pasó en toda esta comodidad? Que no se estaba cumpliendo el mandato de nuestro Creador, de Elohim. Debemos de estudiar, como les dije, en el capítulo 19 del libro de Shemot. Nuestro Creador dijo, ustedes van a ser un pueblo de Coanins. Ustedes me van a hacer un pueblo con un sacerdocio para ministrar y para llevar la Torah a las naciones. Porque ustedes van a ser los discípulos. Ustedes van a ser los maestros de la Torah, de la enseñanza para todas las naciones. El pueblo se quedó en la comodidad, igual que ahorita. Fíjense, los discípulos se están quedando en la comodidad. No sé si decir discípulos o no son discípulos, porque los que no están trabajando no están haciendo nada, y hay otros que están trabajando pero están haciendo un negocio. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo? Entonces, fíjense lo que pasó. Que nuestro Creador envió a Jonás al extranjero, a Nínive.
uno de los países que estaba creciendo o era grande, fíjense, en ejército, era conquistador. Es por eso que Jonás decía, ¿cómo voy a ir yo a esta ciudad de Nínive para predicar? En un futuro, Jonás sabía, en un futuro van a tomar a las 10 tribus y las van a llevar al exilio. Nos van a destruir. Sí, por el pecado. Jonás no quería ir. Es por eso dice que decidió irse a Tarsis, viajar a España. ¿Ves? Se fue en el lugar opuesto. Fíjense, ¿cuántas personas están yendo en el lugar opuesto? ¿Cuántas personas están sufriendo enfermedad, desgracia, maldición en el matrimonio, con los hijos, con las inversiones, con su vida espiritual? Como les comenté, oyen y no oyen, ven y no ven. ¿Por qué? Porque están yendo en el lugar equivocado. Y la escritura dice que se levantó una tempestad cuando Jonah estaba viajando. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las personas que estaban yendo con Jonah empezaron a asustarse y dijeron, bueno, hay algo grande aquí, hay un juicio. Esto nos va a destruir. Fíjense. Y empezaron a aventar las cosas del barco. Y entonces dijeron, bueno, vamos a sacar a este hombre que está durmiendo para ver de dónde viene este hombre y cuál es su creencia. ¿A qué se dedica este hombre? Y entonces fueron a ver a Jonás, a Jonah. Lo despertaron. Y le dijeron, bueno, empieza a clamar a tu Dios. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Él dijo, bueno, soy profeta. Le servía al Creador del cielo y de la tierra, pero me he rebelado. Estoy huyendo de él. ¿Ves? Entonces dice que echaron suertes y la suerte cayó en Jonah. Entonces le dijeron a Jonah, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Él dijo, bueno, esta es la solución. Aviéntenme al mar y el mar se va a calmar. ¿Ves? Eso es cuando nosotros estamos huyendo de una responsabilidad que el Creador nos ha dado y nos ha ordenado. Y mientras estemos yendo en el lugar opuesto, vamos a estar viendo la desgracia. Vamos a estar viendo la tempestad. ¿Y saben qué es lo único que nos puede salvar de eso? La oración, la tefilá que hizo Jonah. ¿Ves? Es por eso que tenemos el Salmo 130 y dice, desde las profundidades te clamé. ¿Ves? Desde las profundidades te clamé. ¿Cuántas personas tienen que orar desde la profundidad de donde están? De ahí, de donde están, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa pérdida, de esa infelicidad. Y tienen que clamar de ahí y decir, no estoy yendo en el camino en el que tú me ordenaste. Y me siento en la profundidad de la amargura, de la tristeza o de la enfermedad. Vean ahí en el libro de Jonah. Y lean sobre esta oración. Y hagan esta oración. Invoquen a Adonai, a Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, desde las profundidades te clamé y tú me oíste. Entonces, esa es la enseñanza que nuestro Mashiach está preguntando. Quiero que me contesten sobre esta señal. Se las voy a dejar de tarea para que la estudien. ¿Ven? Dice nuestro rabino que Jonah llegó a Nínive y empezó a predicar y a decir
en 40 días va a ser destruida Nínive. Hay que hacer teshuvá. Fíjense. Y dice la escritura que esta gente era tan perversa y tan malvada que se arrepintió y empezaron a poner ceniza y a vestir en silicio hasta el rey y los animales. No comieron ni bebieron y todos entraron en ayuno. Fíjense, una profecía. Fíjense, una profecía y una enseñanza para el futuro. Fíjense, ¿cuántos años antes del nacimiento de nuestro Mashiach se está revelando cómo debemos de hacer teshuvá? ¿Cómo debemos de arrepentirnos y volvernos a Elohim? ¿O queremos seguir en la comodidad? Pero una de las cosas que hay es que nuestro Creador ya ha determinado el juicio en contra de todo el mundo. Así como trajo el juicio en contra de las 10 tribus y de Judá por el pecado que se cometió, por la desobediencia y la transgresión de la Torá. Esos juicios que quedaron escritos en la Torá. Ahora nuestro Mashiach nos ha revelado que cuando se cumplan los 6 días, los 6,000 años, fíjense, van a venir los 7 años de la tribulación. Va a venir el tiempo de la tribulación. Va a venir el tiempo, fíjense, en que va a haber un gran clamor y un gran crujir de dientes. Fíjense. Hay una revelación en lo que dijo nuestro Mashiach. Él dijo: estaré 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y si vemos, él está diciendo, habrá 3 y 3 y son 6. Y son 6 días. O llegamos al número 6. Y está diciendo, habrá 3 días de luz y 3 días de noche. En el libro de las Revelaciones tenemos la enseñanza y dice que el inicuo hará un pacto. Dice, por 7 días, por una semana, pense, con el pueblo del pacto, y luego romperá ese pacto a la mitad de la semana. Pense, que a los 3 años y medio se va a romper ese pacto. Dice, y van a comenzar 3 días de oscuridad. La escritura dice que cuando digan paz y seguridad en todo el mundo, entonces es cuando el falso dice que ha tomado el poder y promete la paz. Fíjense, pero cuando él ordena y dice que lo adoren, porque él es Dios, entonces dice que el pueblo se le abren los ojos y dicen, este es un falso, esta es una mentira. Y entonces rompe ese pacto y entonces comienza a perseguir y a matar. Y entonces está diciendo la escritura, son 3 días y son 3 noches. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mucha revelación y tenemos mucha enseñanza en esto. Fíjense. Lo que nuestro rabino, fíjense, nos está enseñando es, fíjense, como les comenté, Jonás fue enviado al extranjero para predicar y hablar del arrepentimiento y enseñarle a todo el mundo y enseñarle a Judá y a las 10 tribus que todos
somos iguales delante de Adonai, delante de Elohim, y Él quiere la salvación de todo el mundo. Fíjense. Nuestro Mashiach, nuestro rabino, trajo el mensaje, primeramente para Judá, luego para las 10 tribus y luego para el mundo. Porque si vemos que el ministerio de la enseñanza y de la predicación comenzó de Nazaret a Galilea, ¿ven? Y en todo Galilea se predicó la palabra. Y después nuestro rabino, nuestro Mashiach, viajó hacia el sur, donde se encontraban las 10 tribus. ¿Ves? Shaul, él empezó a predicar primero al pueblo de Israel, y luego después dijo: ahora me vuelvo a los gentiles para predicarles. La enseñanza que tenemos, fíjense, en la historia y en la vida de Jonah, es que nuestro Creador dijo: hay que llevar el mensaje de la predicación del arrepentimiento al extranjero, hacia afuera de Israel. Nosotros lo que tenemos ahora y la responsabilidad que tenemos ahora es de predicar la palabra en todo nuestro alrededor, donde estemos viviendo. Como les he comentado, tenemos que hacer teshuvah, tenemos que cambiar del corazón, para que cambiemos también lo de afuera, porque nuestras acciones van a ser la evidencia si tenemos un buen corazón o tenemos un mal corazón. Porque dijo nuestro Mashiach: el árbol se conoce por el fruto. Cada árbol se conoce por la fruta que da. O sea, lo que quiere decir que cada persona se conoce por lo que habla, por sus acciones. ¿Ves? Hemos llegado al final de esta enseñanza que nuestro Creador nos ha dado. Vamos a terminar esto ahí en el Salmo 22, en el verso 16, y vamos a ver ahí, como les comenté, el rey David dio revelaciones sobre una persona que en el futuro iba a ser clavada en un madero. Iban a traspasar las manos, e iban a traspasar los pies. Fíjense. Iban a repartir las vestiduras. ¿A quién se le hizo eso? Fíjense. Como hemos estudiado en la historia, en el tiempo en que a nuestro Mashiach lo llevaron a ese madero, Roma se dedicaba a crucificar gente, no solamente en Judá o en Jerusalén, sino lo hacía en muchos lugares. ¿Para qué? Porque era una manera de someter a los pueblos, de que nadie se levantara en contra de ellos. Esta era una manera de ejecución, de justicia. Y como dicen, escribían los cargos en un pedazo de madera donde crucificaban a una persona, escribían ahí en el madero: este delincuente fue ejecutado por esta razón. Entonces la gente decía: bueno, yo ya no voy a volver a robar, ya no voy a volver a hacer esto, ya no voy a volver a hacer aquello, porque eso es lo que me va a pasar. En el caso de nuestro rabino, escribieron ahí: esa es la ejecución. Sí, dice rey de los judíos. En 3 idiomas. En griego y en latín. ¿Verdad? En hebreo. Entonces esto
Fíjense que ocurrió hace 2000 años. En el Salmo 22 y en el verso 16, el rey David, fíjense, está profetizando y está revelando un acontecimiento que ocurrirá en el futuro. David lo está revelando. David reveló sobre el castigo que sufrirían las 10 tribus y sobre el castigo que sufriría Judá. ¿Ves? ¡Qué tremendo! Cuando leemos los salmos, cuando leemos los proverbios, cuando leemos el Mashal, tenemos la revelación. Entonces dice en este Salmo 22, en el verso 16, dice muchos perros paganos, dice como presa me rodean, la asamblea de los perversos me ha acechado, me ha rodeado, ellos han traspasado mis manos y mis pies. Dividieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suertes. ¿A quién le aconteció esto? ¿Ves? Como dicen, en ese tiempo que ejecutaron a nuestro rabino, a nuestro maestro y guía espiritual, Yahshua HaMashiach, habían ejecutado a muchos más falsos profetas. Pero no a todos les pasó lo que le pasó a nuestro rabino. Entonces la Torah se cumplió. Entonces si los mashals, si los proverbios no los pueden entender todavía los maestros de la Torah, debemos de orar por ellos. Como les he dicho a otros hermanos, hay que orar por todo Judá, por todos los ortodoxos, que nuestro Creador tenga misericordia y que Él se revele a ellos por el poder del Ruach HaKodesh, que los convenza de sus errores, que quite el velo, que abra los ojos, que abra los oídos de todos aquellos que rechazan a nuestro maestro y nuestro rabino, Yahshua HaMashiach. Bueno, hemos llegado al final. Que nuestro Creador bendiga a cada uno de los oyentes y que cada uno de los oyentes tome conciencia. Y como les he dicho, hay que entregar nuestro corazón. Hay que decirle a nuestro Creador: te entrego mi corazón, te doy mi vida, te doy mi alma. Yo mismo, yo no puedo cambiar. Estoy luchando. Se me hace difícil. Entonces te voy a dar mi corazón, te voy a dar mi alma. Y tú lo vas a hacer, como dice la Escritura, nuevo, y vas a escribir la Torah en mi corazón. Que todos tengan un buen principio de semana en este Shabbat, que fue un Rosh Hodesh, el primer día de Adar. Bueno, yo espero que muchos hayan disfrutado el Shabbat y Rosh Hodesh, el día primero. Y bueno, que tengamos un buen principio de semana, que nuestro Creador nos acompañe, que los acompañe a todos, que bendiga a sus familias, que cuide a sus hijos. Shalom. Amén.